Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro El material de Seth. Estamos ya terminando este libro y estamos con el capítulo 19, los sentidos internos. Habíamos hecho una primera sesión sobre este capítulo en el que, bueno, pues habíamos visto una primera parte en la que nos explicaba Jane a través de extractos de Seth en qué consistían estos sentidos internos. Seth hace mucha referencia a ellos pues en toda la información que reveló en su día. Hay muchas referencias tanto en los capítulos previos del material de Seth como después en la trilogía posterior escrita por el mismo Seth. Seth Speaks, habla Seth. Y bueno, pues después de esa pequeña introducción sobre qué son los sentidos internos, que podemos resumirlo muy esquemáticamente como pues aquello que aquí vulgarmente en el mundo se conoce como percepción extrasensorial, percepción más allá de los sentidos físicos. Pues después de habernos introducido a esto que se puede describir de esta forma, habíamos visto el primer sentido interno de los que habla Jane, un poco pues transcribiendo precisamente el orden en el que Seth empezó a hablarles de estos sentidos internos. El tacto vibracional interno, por el cual tú podías, poniendo en juego la intención, la voluntad, esa idea concreta y un cierto estado de trance, que siempre es necesario para activar los sentidos internos, un cierto estado de trance en el cual pues se dice que se cambia el enfoque de atención de tu consciencia a otro punto de tu conciencia multidimensional. Nosotros tenemos ahora mismo nuestra atención consciente enfocada en un punto muy fijo en la dimensión físico-material, pues es mover el encaje de la atención consciente a otro punto de la amplísima gama de nuestra conciencia multidimensional. Pues bien, con este sentido, el tacto vibracional interno, nos decía Jane, en palabras de Seth, que lo que podíamos era tener una impresión sensorial de cualquier otro elemento externo a nosotros, ya fuese otra persona, un animal, una planta o una cosa. Intención, voluntad, atención consciente, estado de trance, objetivo, otra cosa externa a nosotros, y de esa forma se empezaba a producir. Bien, pues hoy vamos a continuar con el resto de los sentidos internos, a partir de este primero que estuvimos viendo. Son varios, aunque como vamos a ver, Seth nos lo dice, no hay una línea divisoria clara entre todos ellos, sino que todos ellos es sencillamente el dejar la atención consciente que tenemos en este punto físico-material de nuestra conciencia multidimensional y desplazarlo a otro punto dimensional, a otra dimensión de nuestra conciencia multidimensional. Entonces, las divisiones son un poco arbitrarias. Es para que nosotros podamos entender en qué sentido podemos ampliar nuestra percepción más allá de los sentidos físicos, en qué caminos, en qué aspectos, en qué líneas, ¿no? Y por eso, pues, ahora iremos viendo, según nos vamos describiendo, que
en algunos se ve que son como ampliaciones específicas de otros. No es que sean completamente diferentes a otros, sino que algunos son especificidades de otros previos. Esto lo vamos a entender según nos vayamos viendo ahora mismo. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a continuar después del tacto vibracional interno y vamos a empezar a ver el tiempo psicológico, el cual es uno básico, de los más importantes y del cual derivan muchos otros sentidos internos. Vamos a ver este tiempo psicológico. Y dice así, y directamente habla Set. El tiempo psicológico es una senda natural que tiene la intención de proporcionar una fácil ruta de acceso desde el mundo interior al exterior y de regreso, aun cuando no lo uses como tal, aun cuando no seas consciente de que lo haces, esto ocurre. El tiempo psicológico originalmente permitió al hombre vivir en los mundos interiores y exteriores con relativa facilidad. Cuando se progresa en el uso de él, se es capaz de descansar dentro de su marco, mientras se está despierto conscientemente. Agrega duración a tu tiempo normal y desde su marco verás que el tiempo físico es como un sueño, como alguna vez pensaste que era el tiempo interior. Bueno, vamos a terminar de leer lo que dice Set y después vamos a hacer los comentarios. Descubrirás todos tus yoes, atisbando hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, y sabrás que todas las divisiones son puras ilusiones. Pues bien, digamos que el tiempo psicológico es sobre la base de colocar tu atención consciente desde este punto de encaje de la conciencia, que le podemos llamar estado de vigilia. El estado de vigilia es un punto de encaje de la conciencia que tenemos todos los seres humanos por consenso rígido, y gracias al cual todos podemos observar las mismas cosas, exactamente igual, y describirlas. Es un consenso rígido sobre un punto de encaje muy concreto. Pues bien, en cuanto puedes mover este punto de encaje de tu atención consciente hacia otras dimensiones de tu conciencia multidimensional, hacia otros lugares, otros aspectos de tu conciencia multidimensional, entonces puedes empezar a perder la sujeción al tiempo sucesivo lineal que por consenso tenemos todos los humanos. Y entonces el tiempo psicológico puede representársete como más corto o más largo según tu intención. Por eso dice Set, se es capaz de descansar dentro de su marco mientras se está despierto conscientemente. Es como sin haberse dormido, sin embargo, estar en una situación en la cual el cuerpo físico está plena y completamente relajado como si estuviese durmiendo, mientras que tú estás consciente. En palabras de don Juan Matús, el chamán, el brujo, instructor de Carlos Castaneda, sería como el dormir sin dormir. Agrega duración a tu tiempo normal y desde su marco verás que el tiempo físico es como un sueño. Es como si te salieses del tiempo lineal con el tic-tac de los segundos y entonces pudieses parar el tiempo, acelerarlo o acortarlo desde ahí, desde ese nuevo encaje de tu conciencia en otro punto de tu conciencia multidimensional, fuera del rígido diseño de la experiencia humana. Descubrirás todos tus yoes. Cambiando el punto de encaje de tu conciencia, empiezas a explorar otras dimensiones en las que tú existes y estás ahí. Dices, aquí estoy, no me es ajeno.
descubrirás todos tus yoes, atisbando hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. Es que puedes ser consciente de otras vivencias en otras dimensiones sin perder tu conciencia de la vivencia físico-material. Esto es fácil experimentarlo en una toma de ayahuasca. La ayahuasca precisamente lo que te permite es ser consciente de tus yoes en varias dimensiones a la vez. Y dices, pero vamos a ver, es que estoy en varias dimensiones y soy consciente de todas. Pues eso es una de las cosas que fomenta esta medicina ancestral. Y sabrás que todas las divisiones son puras ilusiones. Claro, porque estás en todo a la vez y eres consciente de todo a la vez. Ahora mismo en vigilia, fuera de trance o fuera de el trance profundo provocado por una medicina con dimetiltriptamina, como es la ayahuasca, que tiene un efecto que te permite ese cambio del punto de encaje de una forma intensa, pues te das cuenta de que no hay divisiones, pero si estoy en varias dimensiones a la vez. Pues bien, yo voy a contar una pequeña experiencia personal que tuve con el tiempo psicológico. Hace muy poco. De hecho, el fin de semana previo a esta semana en la que estoy haciendo esta grabación, acudí a un concierto de piano de una persona que canalizaba la música. No sabía leer en partituras y entonces, bueno, pues había estado canalizando su propia música, componiéndola mediante canalización y, bueno, pues se la aprendía y luego tocaba durante hora y media seguida, pues su música que durante varios años había estado canalizando y componiendo de esa manera, ¿no? Y entonces, a todo esto se acompañaba, pues era en un cine y había pues una especie como de, en fin, espectáculo visual que acompañaba un poquito pues estas canciones que eran realmente pues como, en fin, parecían una transcripción a música de un viaje multidimensional, era lo que parecía. Pues bien, yo decidí para escuchar esta música pues entrar en un trance para activar mis sentidos internos y efectivamente pues estuve escuchando la música y podía en un momento dado pues lo que está aquí diciendo, ser consciente de otra dimensión en la que la música era como energía y a la vez ser consciente de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor allí, en ese cine, en esa sala de butacas, viendo el escenario y ser consciente de lo que oían mis oídos, esas ondas acústicas físicas, pero a su vez el componente energético en otro punto de mi atención consciente. En fin, una experiencia indescriptible, pero es una experiencia que tuve de tiempo psicológico, pues, en fin, cuando salí del trance había pasado hora y media, para mí había sido mucho menos tiempo. Lo acorté en ese sentido porque estaba disfrutando de otras experiencias que no hubiese podido disfrutar si hubiese estado en estado de vigilia pura, sin haber estado en estado de trance, que me lo coloqué expresamente, pues al efecto. Pues bien, sigue diciendo, en este caso Jane, en verdad, con la práctica, el tiempo psicológico conduce al desarrollo de los demás sentidos internos. Por lo tanto, este es fundamental, es básico, es la base a partir de los cuales se desarrollan los demás. En el tiempo psi, como nosotros lo llamamos, Jane y Rob, para abreviar psicológico, le llaman psi, tiempo psi. Tú simplemente giras tu foco de atención al interior. Girar el foco de atención al interior es cambiar el punto de encaje de tu atención consciente a otro punto de tu conciencia multidimensional. En este caso dice ella al interior porque se supone que la dimensión físico-material es la exterior. Es una forma de describirlo. Y te da, Jane, el método. Siéntate o acuéstate solo y cierra los ojos. Imagínate que existe un mundo interior tan vívido y real como el físico. Apaga tus sentidos físicos uno a uno. Yo añado más.
relaja tu cuerpo como si estuviese completamente dormido hasta que esté perfectamente inmóvil. Luego, imagina que los sentidos internos tienen otro juego de cuadrantes. Imaginativamente, enciéndelos. Manifiesta tu intención de activar los sentidos internos. Esta es una forma de empezar, dice Jane. En vez de eso, una alternativa, aquí hay miles de técnicas que cada uno al final acaba descubriendo la suya propia. En vez de eso, puedes permanecer tranquilamente recostado y concentrarte en una pantalla oscura, hasta que en ella aparecen imágenes o luces. No te concentres en preocupaciones o trivialidades cotidianas que puedan surgir tan pronto como bloques de pensamiento y hagas a un lado las distracciones físicas. Si tales pensamientos te llegan, los pensamientos de tu día a día, al primer plano de atención, entonces no estás listo para proceder. Primero debes deshacerte de ellos. Todo esto son técnicas que presuponen que ya dominas el poder realizar una relajación completa y eliminar los pensamientos cotidianos. Entonces eso, de no haberse conseguido, pues hay que empezar a practicarlo de esa forma. La meditación, pues, es un buen comienzo, pero esto es mucho más sencillo que la meditación, dado que en la meditación no sueles intentar cambiar conscientemente el punto de encaje de tu atención. Y con esto sí, con lo cual, al cambiarlo, ya empiezas a experimentar algunas cosas que hacen que los pensamientos mundanos pasen a un segundo plano en interés para ti, porque ya estás experimentando otras cosas interesantísimas, con lo cual es más fácil esto que dice Jane que la meditación. Puesto que no podemos concentrarnos plenamente en dos cosas a la vez, puedes enfocar tu atención de nuevo en la pantalla, en esa pantalla oscura que te has imaginado, o en alguna visión imaginaria. Esto hará desaparecer las molestas preocupaciones. O bien puedes pretender que las preocupaciones por sí mismas tienen imágenes y luego verlas cómo se desvanecen y se van. Está dando Jane aquí unos consejos a aquellos que se sientan y no pueden parar de pensar en su día a día. Bueno, en fin, pues efectivamente, primero hay que deshacerse de los pensamientos mundanos del día a día para poder entrar en trance, lógicamente. Yo estoy presuponiendo que los que estamos viendo u oyendo esta información ya sabemos inducirnos al trance, pero puede ser que no, y entonces pues habría que aprender a inducirse a un pequeño trance. En cierto momento te sentirás alerta y consciente, pero sumamente ligero, porque el cuerpo físico lo tienes tan relajado que ya no es una referencia sensorial para ti, con lo cual estás con tu atención ya fuera del aspecto físico-material y la has movido ligeramente, y entonces te sientes más ligero, porque no notas tu cuerpo. Esto sucede a los 10 minutos, 15 minutos, si el trance se ha inducido correctamente y no se tienen pensamientos mundanos y no hay nada externo que te moleste. Tiene que ser en un entorno en el que no haya ruidos, nadie te vaya a molestar. Yo siempre aconsejo que si no se tiene un entorno adecuado, se está en una gran ciudad, pues sea de madrugada. Una hora ideal, pues podría ser entre 2 y 5 de la mañana. En cierto momento te sentirás alerta y consciente, pero sumamente ligero. Repetimos, dentro de tu mente puedes ver las luces brillantes, sí, suelen aparecer cuando induces estos estados. Puedes escuchar sonidos o voces. Algunas de ellas pueden ser mensajes telepáticos o clarividentes y otros tal vez sean simplemente cuadros subconscientes. Bueno, empiezas a interactuar con otro nivel dimensional en el que hay vida, igual que en este, y empiezas a ver y a oír lo que hay por ahí. No es de preocuparse. Son planos paralelos al nuestro, planos dimensionales paralelos, que están en el mismo espacio conviviendo con el nuestro. No hay que preocuparse en absoluto. Conforme practiques, aprenderás a distinguir uno de otro. Gradualmente, conforme progreses, te sentirás separado del tiempo como lo conocemos. Durante el ejercicio, habrá pasado una hora física y para ti podrán ser 5 minutos. O al revés, habrán pasado 5 minutos físicos y tú has podido disfrutar de una experiencia de media hora o una hora. Cuanto más practiques, más te desvinculas del tiempo
físico y pasas al tiempo psicológico. Por llamar de alguna forma, yo diría el tiempo astral. O otro tiempo dimensional diferente, no el rígido sucesivo físico-material. Gradualmente, conforme progreses, te sentirás separado del tiempo como lo conocemos durante el ejercicio. Repetimos. Tal vez goces de diversos tipos de experiencias subjetivas, desde episodios extrasensoriales, de muchos tipos. No merece la pena ni intentar describir porque cada vez es uno diferente, cada persona lo percibe de una forma diferente. Por eso está bien que Jane lo deje así como episodios extrasensoriales, hasta simples periodos de inspiración y dirección. Te centras también mucho, como que empiezas a tener mucha nitidez. Ya el cuerpo físico no molesta, es la consciencia en vehículos mucho más ligeros, como el cuerpo astral o como puede llegar al cuerpo mental. El tiempo psicológico te puede llevar a otro sentido interno que describe Seth, que ya no es el cuerpo astral, que es el emocional, sino el mental, con lo cual mucho más ligero todavía. Yo a veces, dice Jane, disfruto de viajes fuera del cuerpo, por ejemplo, durante el tiempo sí. Sí, claro, efectivamente, porque si te quedas en ese trance, el punto de encaje se te acaba moviendo completamente al astral y entonces ahí o bien entras en un sueño lúcido, cuerpo mental, o bien entras en una experiencia fuera del cuerpo físico, en el cuerpo astral, bien directamente desde el cuerpo físico sin perder consciencia, bien habiéndote ido a un sueño lúcido, es decir, al cuerpo mental, y desde ahí activar el cuerpo astral. Las combinaciones son muchísimas, pero sí, se puede llegar a... Es normal incluso que si se está el tiempo suficiente, se llegue a desembocar en un viaje astral si se realizan estos ejercicios. Este sentido se traduce en relajamiento, descanso y paz. Insisto, es fundamental relajar hasta tal punto el cuerpo físico que dejes de sentirlo, pero sin dormirte. Al principio es interesante realizar una relajación del cuerpo físico, órgano por órgano, los pies, las piernas, sin prisa, empleando el tiempo que haga falta y al principio con los ojos abiertos, porque la gente cuando lo hace con los ojos cerrados se suele dormir, sin estar demasiado cansado, sin haber recién comido, por supuesto, sin haber ingerido alcohol. Todas estas cuestiones harían que te durmieses. Pues para no dormirte y dormir el cuerpo sin dormirte tú, sin dormir la conciencia, pues hace falta estar en las condiciones adecuadas y una práctica. Y si al principio no se consigue, lo de los ojos abiertos suele funcionar. Los acabas cerrando al final, pero entras en el trance consciente, con el cuerpo físico completamente relajado, cuerpo físico dormido. Puede usarse de muchas maneras y para diferentes propósitos, como inductor del viaje astral, para canalizar, para visualizar, para el tacto vibracional interno, que es el primer sentido, y para pasar a todos los demás que vamos a ver cómo describe Seth Jane a continuación. La mayoría de mis estudiantes ahora utilizan este sentido perfectamente bien y lo usan como preliminar a otras experiencias. Pues bien, el tiempo psicológico, una práctica básica y fundamental del resto de los sentidos internos. Ya en sí es un sentido interno. El tiempo psicológico empieza a desligarte de la percepción físico-material. Donde más se nota es en que dejas de sentir el cuerpo físico y en que el tiempo ya no se percibe como cuando estás en el estado de vigilia. Pues bien, siguiente. Percepción del pasado, presente y futuro. Así llama al tercer sentido interno Jane en esta compilación que hace de la información que le ha hecho Seth. Comienza como siempre hablando Seth. Si recuerdas a nuestro hombre imaginario que se encuentra parado en la calle, recordarás que yo hablé de que sentía todas las esencias unitarias de cada cosa viva dentro de su alcance, usando el primer sentido interno, tacto vibracional interno.
Cuando se emplea este tercer sentido, percepción del pasado, presente y futuro, esta experiencia, la del sentido primero que ha descrito, tacto vibracional interno, se expande. Si lo prefiriera, también sentiría la esencia pasada y futura de cada cosa viva dentro de su alcance. Pues ya está. Tiempo, percepción del pasado, presente y futuro. Es el tacto vibracional interno, es decir, sentir las sensaciones que tiene cualquier otro ser externo a ti, ya sea animal, vegetal o inerte, pero esta vez sensaciones pasadas y sensaciones futuras. Interesantísimo. Es un avance más sobre el primer sentido. Sigue hablando Jane esta vez. Recuerda, según Seth, que estos sentidos internos los usa el yo total constantemente. El personaje humano usa los sentidos físicos, pero el personaje humano es el final. Previo al personaje humano y planificador del personaje humano está el personaje astral. Y el personaje astral usa los sentidos internos constantemente. Y por supuesto, no solo el personaje astral, sino el yo total. Otros niveles superiores al sexto nivel dimensional astral. Repetimos, recuerda, según Seth, que estos sentidos internos los usa el yo total constantemente, puesto que el pasado, el presente y el futuro no poseen realidad básica solamente aquí en este escenario físico-material. En otros escenarios, el tiempo se percibe de otra manera, hasta que fuera del espacio-tiempo, el espíritu no tiene nada de tiempo, dado que el tiempo es una invención. Es un elemento del diseño de estas exploraciones espacio-temporales. Puesto que el pasado, el presente y el futuro no poseen realidad básica, sino que son elementos del diseño de la percepción en cada nivel dimensional diferente, pero son elementos de diseño de la percepción. Este sentido nos permite ver a través de las barreras aparentes del tiempo. Estamos viendo las cosas como realmente son. Cualquier experiencia cognoscitiva, de conocimiento, implicaría el uso de este sentido interno. Porque el conocimiento, que es propio del espíritu, está completamente ausente de tiempo. Porque la mente infinita, que es el espíritu, es capaz de representarse infinitas situaciones simultáneas. Porque esa mente infinita tiene infinitos canales para representarse infinitas situaciones simultáneas, no sucesivas. Ahora esta en este segundo, no, todas al mismo tiempo. Lo del tiempo sucesivo lineal es un elemento del diseño. Nuestra mente, en realidad, es simultánea absoluta, es la mente del espíritu. Pero aquí, tras 7 niveles de diseño de restricción y de condicionamiento de mentalidad y de operativa de la mente, pues hemos llegado, en este nivel séptimo físico-material, a un tiempo sucesivo para que desempeñemos nada más que un acontecimiento solo uno a la vez, y todos en fila uno detrás de otro, en vez de todos a la vez, que es lo que nuestra mente realmente puede realizar. Por eso dice Jane, cualquier experiencia cognoscitiva de conocimiento tal como conoce el espíritu implicaría el uso de este sentido interno para poder tener una visión general de todos los acontecimientos de esa conciencia trascendente al tiempo, presentes, pasados y futuros. En ocasiones se usa espontáneamente cuando se practica el tiempo psi. Claro, si estás practicando el tiempo psi un buen rato, pues acabas en los otros sentidos internos, porque es el puente hacia los demás. Siguiente sentido interno, sentido conceptual. El cuarto sentido interno implica el conocimiento directo de un concepto. De un concepto. Concepto es una idea definitoria, que define algo.
en términos mucho más que intelectuales, en términos intelectuales, pero no de nuestra mentecita material, sino de la mente astral. En el astral hay muchos niveles también, depende de en qué punto del astral. El astral también tiene el bajo astral, que tiene más limitación si cabe que el físico material, pero hay puntos de encaje de la atención consciente en el nivel astral en el cual la intelectualidad es extraordinariamente superior a la humana. Involucra experimentar un concepto completamente. Los conceptos tienen lo que llamaremos composición eléctrica y química. Claro, todo es energía. Entonces nosotros solo apreciamos el aspecto ideal de un concepto como idea, pero no apreciamos sus aspectos energéticos, o por lo menos no estamos acostumbrados a apreciarlos. Si hay conceptos que nos inducen una energía muy densa, pues un concepto, en fin, de sufrimiento, de maldad, y hay conceptos que nos inducen una energía muy ligera, conceptos elevados. Una mentalidad poblada de conceptos densos genera un campo vibracional propio denso. Una mentalidad poblada de conceptos elevados genera un campo vibracional propio elevado. Pero nosotros no estamos acostumbrados a verlo así. Por eso dice, los conceptos tienen lo que llamaremos composición eléctrica y química, energética, como también los pensamientos. Es que un concepto se aprehende a través de un pensamiento. Pero aquí habla de conceptos como algo independiente, cuidado, independiente. Conceptos arquetípicos, modélicos. Las moléculas y los iones de la conciencia cambian, entre paréntesis, a los del concepto. Las moléculas y los iones de tu conciencia cambian a los del concepto, porque cuando el concepto viene a través del campo unificado y entra en tu campo energético mental, hay un filtro distorsionador que es la mentalidad egoica, y entonces cambiamos las moléculas y los iones del concepto. Nuestra conciencia cambia las moléculas y los iones del concepto, como que le imprimimos una esencia energética personal propia de interpretación a cualquier concepto. Pero es que energéticamente tiene su traducción y se cambia. No se puede entender o apreciar verdaderamente ninguna cosa viva a menos que uno se convierta en esa cosa. Aquí va dando ya un poquito más de avance. Porque no solo hay conceptos que son puramente ideas abstractas, también hay conceptos funcionales que luego simbólicamente dan lugar a las cosas. Y entonces, para entender la esencia de una cosa, tienes que acceder a su concepto funcional, su concepto de finalidad. ¿Para qué está esa cosa? ¿Por qué esta cosa física está aquí? ¿Qué simboliza esta cosa física? ¿Qué función simboliza? ¿Qué idea hay detrás de ella? Y entonces se aprehende la esencia. Se puede lograr mejor cierta aproximación a una idea usando el tiempo psicológico como preliminar. Claro, el tiempo psicológico es el puente que te traslada al resto de los sentidos internos. Hay que empezar por ahí, con ese trance que hemos descrito. Siéntate en un cuarto tranquilo. Esto además lo da directamente Seth. Cuando te llegue una idea, no juegues con ella intelectualmente, sino abórdala intuitivamente. Esto puede ser más difícil para nosotros. ¿Cómo que abordarla intuitivamente? Pues deja que la idea te impregne sin ponerte a pensar en ella, a ver qué sensaciones te produce esa idea. Eso es. No tengas temor de sensaciones físicas no familiares. Con la práctica y hasta un grado limitado, hasta un cierto punto, descubrirás que puedes convertirte en la idea. Entenderás plenamente y con carácter absoluto esa idea.
soy esa idea. Vuelvo a decir que los estados promovidos por la toma de medicinas ancestrales, de medicinas esenciales, consiguen esto de una forma directa, intensa y dramática. Intensa y dramática. Te encontrarás dentro de ella, viendo hacia afuera, no hacia adentro. Verás que tú estás dentro de esa idea, no que la estás contemplando intelectualmente, sino que eres tú esa idea. Conceptos tales como aquellos a que me estoy refiriendo llegan más allá de tus ideas de tiempo y espacio. Si tú llegas a ser eficiente en el uso del tercer sentido interior, percepción del pasado, presente y futuro, el que hemos visto justo antes de este, cuando el conocimiento es más o menos espontáneo, entonces puedes utilizar el sentido conceptual con mayor libertad. Cualquier concepto verdadero tiene sus orígenes fuera de tu sistema de camuflaje físico-material y continúa más allá de este. A menos que uses los sentidos internos de esta manera, recibirás únicamente un leve vislumbre de un concepto, fuera cual fuera su simplicidad. ¿Qué quiere decir Seth? Seth quiere decir lo siguiente. Lo hemos un poco indicado al principio. Nosotros estamos acostumbrados a recibir un determinado concepto en el sentido más puramente intelectual. No en el total abanico de manifestación que puede tener ese concepto a nivel multidimensional. En esta dimensión físico-material, un concepto, nosotros tal como lo hemos diseñado, lo oímos, lo procesamos, lo entendemos y se acabó. No hay nada más, no hay energías involucradas. Sí hay energías en tanto que si tú percibes un concepto muy oscuro, emocionalmente te derrumbas, te puede entrar el miedo, la ansiedad, la desesperanza, puedes hasta sufrir con un determinado concepto y eso se traslada energéticamente. Pero previo a la experiencia humana y trascendente a ella están los otros niveles dimensionales, del sexto al primero, y los conceptos vienen de allí. Lo que te dice Seth es, vas a tener una experiencia de los conceptos más allá en el sentido de extendida o ampliada sobre la experiencia que tienes exclusivamente intelectual de los conceptos en estado de vigilia. Vas a tener una experiencia sensorial de los conceptos, energética de los conceptos. Vas a poder captar su esencia y sentirlos de una forma muchísimo más intensa de la que lo sientes ahora, que para ti son meros accesos intelectuales. Pues bien, dice Jane, yo estaba usando este sentido, según creo, en el episodio que se describió en el capítulo 17, experimentando un concepto que no era posible expresar adecuadamente con palabras. Este capítulo 17 de este libro es un futuro Seth. Cuando Jane empieza a canalizar a Seth 2, pues dice que experimenta este concepto que no era posible expresar adecuadamente en palabras. Cuando todo en la habitación parecía crecer hasta alcanzar un tamaño colosal. Dice Jane, bueno, pues yo creía que era el sentido conceptual este que estamos viendo. Pues bien, vamos a ver nada más que el siguiente, el quinto sentido interno, y dejaremos para la siguiente sesión el sexto al noveno. Vamos a dejarnos tres, que son tres para la siguiente sesión, y luego, después de esos tres últimos sentidos internos, los tres últimos de los cuatro, vamos a dejar 4 para la siguiente sesión, 4 de los 9. Después hay un epílogo en el que se nos vuelve a hablar por Seth, citando en bastantes ocasiones, se nos vuelve a hablar por Jane, citando en bastantes ocasiones a Seth, de todos estos sentidos internos y su funcionamiento, con lo cual está bien dividir aquí la sesión, introducción y los primeros 5 sentidos, una sesión, la siguiente sesión, los siguientes 4 sentidos y un
epílogo. Por lo tanto, vamos a ver este quinto y último de hoy. Conocimiento de la esencia bien informada. Empieza Set. Recuerda que estos sentidos internos funcionan como un todo. Sí, aquí se explican separados, pues afectos de comprensión, pero son como que el punto de encaje de la atención consciente va más allá o más acá del tiempo psicológico, y según va más allá o más acá, dependiendo de la cualidad de la intención con la que vayas más allá o más acá, te lleva a unos o a otros, pero que son un todo continuo. En realidad es profundizar más en tu aspecto multidimensional. Recuerda que estos sentidos internos, repetimos, funcionan como un todo, trabajando juntos con gran suavidad, y que, hasta cierto grado, las divisiones entre ellos son arbitrarias de mi parte. Ya lo avisa Set. Las esquematizamos, las dividimos así para que lo podáis entender mejor, pero en realidad son un continuo. Este quinto sentido difiere del cuarto, sentido conceptual era el que hemos visto anteriormente, en que no implica conocimiento de un concepto. Este se llama conocimiento de la esencia bien informada. Es similar al cuarto sentido en que se halla libre del pasado, presente y futuro, e implica un íntimo llegar a ser o transformación del yo en alguna otra cosa. Esto es difícil de explicar. Pues si te parece difícil de explicar a ti, Set, imagínate a nosotros. Tú intentas entender a un amigo usando tus sentidos físicos. El uso de este quinto sentido te permitiría estar dentro de tu amigo, sintiendo lo que él siente. Es una ampliación del tacto vibracional interno. Es ir más allá del tacto vibracional interno. En este ejemplo, con respecto a un amigo. Nosotros, ¿cómo sabemos lo que siente un amigo? Nuestros sentidos físicos nos dicen conscientemente: tiene este gesto, dice estas cosas, se le ve este brillo en los ojos, y de ahí podemos deducir cómo se siente. Porque el intercambio energético de sentido interno, de conocimiento de la esencia bien informada de nuestro amigo, se queda a nivel inconsciente para el personaje humano. Lo que está diciendo Set es: siempre que os encontráis con un amigo, en realidad están funcionando los sentidos físicos de personaje humano y los sentidos internos de personaje multidimensional, de personaje astral, por ejemplo. Pero el personaje humano los obvia, los oculta, los tapa, no los toma en cuenta, los hace inconscientes. Pues bien, es hacer consciente lo que ocurre de por sí siempre, que tú estás notando la energía de la otra persona y a partir de su energía sientes perfectamente cómo se siente él. No deduces cómo se siente a partir de lo que tu vista y tu oído te dicen, sino que sientes energéticamente y emocionalmente, por tanto, lo que él está sintiendo. Tú intentas entender a un amigo usando tus sentidos físicos. El uso de este quinto sentido te permitiría estar dentro de tu amigo. En su sentido más amplio, no está disponible para ti dentro de tu sistema. No, porque en nuestro sistema, salvo que estemos todo el rato en medio trance, cosa que no lo estamos porque el diseño físico-material en estado de vigilia te impide estar en medio trance, porque si no te podría atropellar un autobús y tienes que estar atento al físico-material. Por eso no puedes estar en trance por la calle, puedes estar en trance en tu casa, pero por la calle no, porque tienes que estar muy atento a lo que ocurre, salvo que desarrolles mayores capacidades y esquives este diseño y puedas estar a la vez en trance, es decir, a la vez concentrado con el punto de atención consciente en otros puntos de la conciencia multidimensional y también en la física. Cosa que puedes experimentar con la ingesta de medicinas ancestrales, pero no puedes tomar medicinas ancestrales mientras estás andando por la calle. Con lo cual, todo esto hay que entenderlo como hay que entenderlo. Si estás en el físico material, estás en el físico material. Y si te quieres trasladar a otros, te tienes que ir a tu casa y sentarte tranquilamente en silencio y quedarte allí. Y quizás con el tiempo, mientras vas andando por la calle y cruzando semáforos y calles, puedas ir también con los sentidos internos conscientes y activados. Pero ese no es el diseño físico-material. Por eso dice Set,
en su sentido más amplio, este sentido no está disponible para ti dentro de tu sistema, es decir, en el estado de vigilia, en tu vida normal. No implica que una entidad pueda controlar a otra, en absoluto. Tú sientes lo que ella siente, pero no te metes dentro a manipular su experiencia vital. No la posees. Involucra el conocimiento instantáneo y directo de la esencia del tejido vivo, de los campos energéticos del otro. A esto se refiere con tejido vivo, los campos energéticos, sutiles, no el físico material. Que también, porque si estás sintiendo los sutiles, como son antecedentes causales precursores de los materiales, pues también, pero uso la palabra tejido con toda precaución y te pido que no pienses en él necesariamente en términos de carne, no, términos energéticos en general. Todas las entidades se hallan de un modo u otro envueltas dentro de sí mismas y no obstante conectadas unas a otras. Esta es nuestra experiencia. Nosotros tenemos un envoltorio físico y un envoltorio energético. Dicen que hay un capullo, le llamaría el chamán de Carlos Castaneda, Juan Matús, el huevo amarillo, que permite estas experiencias físico-materiales, inhibiendo los sentidos internos. Todas las entidades se hallan de un modo u otro envueltas dentro de sí mismas, el huevo amarillo, y no obstante conectadas unas a otras. Evidentemente, de fondo inconsciente hay una conexión que el personaje material no percibe, pero sigue habiéndola, porque esto es un diseño sobre la base de lo que es más real que esto, que es la conexión. Al usar este sentido, penetras a través de la cápsula que encierra el yo. Logras traspasar tu huevo interno y meterte en el huevo interno de otro, el huevo amarillo interno. Hablando de esa cápsula energética que te independiza a efectos de percepción. Logras traspasar ese elemento limitativo de tu percepción y introducirte energéticamente con ese sentido interno en otra persona. Este sentido interno, al igual que los otros, está siendo usado constantemente por el yo interior. Es que lo usamos constantemente, pero no somos conscientes de ello. A veces somos conscientes cuando prestamos atención. ¿Qué impresión energética te ha causado esta persona? ¡Uf! ¡Qué densa! ¡Oh, qué bien, qué ligera, qué bien me siento, qué atraído! Pero muy pocos de los datos recibidos son tamizados a través del subconsciente o ego. La consciencia, la mentecita material del personaje, la consciencia de vigilia del personaje, no procesa esa información. Sin el uso de este sentido, sin embargo, ningún hombre podría llegar a entender a otro. Seríamos como robots, porque estamos entendiendo energéticamente, aunque creemos que entendemos escenificadamente, visual y auditivamente, pero entendemos energéticamente. Si nos quitasen ese sentido interno, no tendríamos ni idea de qué sienten los demás. Este sentido es una versión más poderosa del tacto vibracional interno, acaba diciendo Jane. Bien, pues nosotros vamos a acabar aquí. Dejamos, después de haber visto hoy 4 de los 5 primeros sentidos internos, dejamos los otros 4, total 9, para la siguiente sesión, más el epílogo final, en el que ya le daremos forma a todos, forma explicativa a todos esos sentidos internos, armonizándolos para, en fin, como hemos hecho al principio, describir que en realidad son un continuum de lo mismo. Es el derribo del diseño limitativo físico-material y paso a las facultades naturales perceptivas multidimensionales que tenemos. Sin más, prospector.